Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en una edición del Catecismo de la Iglesia Católica en su programa Esta es nuestra fe. Vamos avanzando en el tiempo de la Cuaresma, estamos ya en la cuarta semana de la Cuaresma. Las meditaciones que nos van influyendo en la liturgia de la Iglesia son propiamente el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, y este seguimiento de una manera tan radical que nos pueda llevar a la conversión, a la penitencia, al reconocimiento de nuestros pecados y saber y reconocer el amor de Dios para nosotros. Y esto es el tema en que trataremos de compartir el día de hoy con ustedes. Reflexionaremos acerca de tomar la cruz de cada día. El Señor pues nos invita a tomar la cruz, pero tenemos que saber y entender qué significa esa cruz. La cruz de cada día, las dificultades, los problemas, todo aquello que pueda hacernos difícil o que podamos oponer resistencia a nuestra voluntad. Y en este seguimiento del Señor Jesús de todos los días, que no puede ser solamente por breves momentos, o creer que el seguimiento del Señor solamente es para cumplir ciertos preceptos o ciertas costumbres que tenemos nosotros los cristianos. El seguimiento de Jesús no es solamente ir a la hora de la Eucaristía o cumplir ciertas costumbres o devociones. El seguimiento de Jesús comporta toda la existencia diaria que nos lleva a descubrir su presencia en cada momento de nuestra vida. Saber que el Señor camina con nosotros a nuestro lado. Sin embargo, exige para cada uno de nosotros también una muestra de discipulado. No solamente el hecho de acompañarlo, sino también de asumir lo que Él mismo ha asumido para la redención de muchos. Tener claro, sí, que a sabiendas que las dificultades y los problemas traerán para nosotros mucha resistencia y a la vez hay cosas que no nos gustan. Sin embargo, saber y tener la certeza y sobre todo la esperanza que servirán para nuestra transformación. Sin embargo, nosotros podemos encontrarnos con oportunidades varias durante el día en la cual el Señor nos invita a acercarnos a esa cruz y tomar la cruz de cada día. Por eso es que Él habla de cada día, de cada tiempo, de cada momento. Siempre, cada día tendrá sus afanes, tendrá sus dificultades, pero cada día también es una oportunidad de encontrarnos con el Señor. Esta presencia que se manifiesta en cada momento, en el tiempo, en el aire que nosotros respiramos. ¿Cómo no reconocer su presencia quizás al levantarnos? ¿Cómo no reconocer su presencia? Sabemos que hemos amanecido con vida o tenemos los alimentos o con mucha dificultad. También reconocer su presencia porque hemos tenido trabajo para este día. Muchas personas no lo han obtenido o tal vez no tienen algún techo donde estar o no tienen algún trabajo. Todo esto nosotros tenemos que saber ser agradecidos y valorar lo que el Señor nos da, aunque sea en pequeñísimas cuotas, saber valorar lo que el Señor nos da en cada momento. Por eso es que esta invitación del seguimiento radical en lo absoluto implica también, digámoslo así, una exigencia que el Maestro nos quiere hacer, pero es una exigencia que el Maestro nos hace a nosotros para nuestra mayor salvación. A diario nosotros nos podemos encontrar con muchas oportunidades, habíamos dicho anteriormente, en nuestras casas, ya no digamos en nuestras familias, con algunos enfermos en casa, sabiendo que no tenemos suficiente para la medicina o algunos problemas complejos que podamos descubrir en nuestras familias. Es un momento para llevar la cruz de cada día. Algunas veces esa cruz se nos muestra a nosotros odiosa o quizás no tenemos el ánimo de llevarla consigo. No tenemos el ánimo de llevar, digamos, la cruz tampoco de los demás, como pudo haber hecho el Cirineo en el ejercicio del Santo Via Crucis. Nosotros tenemos esa meditación tan bonita, como es también solidarizarnos con los demás. Todo esto implica un esfuerzo,
un esfuerzo por parte de cada uno de nosotros. Y ese esfuerzo, ese darse constante, es lo que nos va transformando a nosotros cada día. Bien, nuestro modelo en este seguimiento es Jesús. Y Jesús camina en la preparación, en la evangelización, en la extensión del reino, hace obras, hace milagros, pero llega al culmen de toda su misión en la obediencia al Padre, y esto es precisamente en la cruz. Entonces, este acompañamiento, además que implica no solamente la evangelización, no solamente que el Señor nos dé la gracia de realizar grandes prodigios, también nos invita, Él tuvo que pasar muchas dificultades, tuvo que pasar la burla y el desprecio por parte de la gente que se oponía a su mensaje o que tal vez no le creía, muchas incomprensiones por la falta de fe. Y ante esto nosotros como cristianos también somos conscientes que si seguimos al Señor, nosotros tendremos que asumir ese mismo camino, la cual el Señor ha tomado para salvación nuestra. Por eso, pues, es un amor recapitulador, transformante, que no cercena, sino que multiplica las gracias. Estas exigencias son las que distinguen al que camina al lado de Jesús como el gentío de los discípulos de Jesús. En el andar se nota cuando la motivación es la obligación, la palabra dada o el amor. Depende pues de nuestro seguimiento. Algunas veces sentiremos que estos preceptos o cumplimientos son una pesada carga, pero también algunos cristianos lo harán con mucho amor y con mucha entrega. Depende también de nuestra opción, de lo que el Señor nos va pidiendo todos los días. Cómo poder descubrir pues lo que el Señor quiere de nosotros. En este tiempo de la Cuaresma, en la cual la Iglesia en su sabiduría y en su cercanía con el Señor Jesús nos está pidiendo estos elementos que nos ayudan mucho a nosotros a encontrarnos con el Señor. Pero no solamente tener un encuentro con el Señor, muy alejado, sino un encuentro del Señor muy de cerca, que nosotros podamos reconocerle, que podamos tenerlo cara a cara, un encuentro de mucha amistad a través de la oración, pero de mucha amistad que lleva consigo hasta como el Señor lo hizo por nosotros, hasta dar la vida por sus amigos. En el andar pues se nota la motivación a la cual nosotros implicamos en este seguimiento. Una cosa es estar movido por un gran amor y otra cosa es vivir lo diario motivado por razones que, si bien son buenas, no alcanzan para llenar la vida de sentido. Es decir, nosotros tenemos que acoger las cruces de cada día con amor y por amor, sabiendo que esas cruces que el Señor nos manda, esas dificultades, esas situaciones que nos hacen difícil la vida y a veces que implican mucho sacrificio, tenemos nosotros que aceptarlas con amor y por amor, sabiendo que el Señor también las ha asumido por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Para nosotros es muy sencillo hacer una meditación de la pasión y muerte de nuestro Señor. Y llegamos incluso a la admiración, llegamos incluso a esa admiración constante de cómo el Señor entregó su vida por cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros como cristianos no pasamos de la admiración, no pasamos de la reflexión o de la meditación. Todavía se nos hace difícil que esa también trasciende a nuestra vida de todos los días, que es en nuestra vida de todos los días donde nosotros vamos a hacer esa reflexión diaria y podemos reconocer lo que el Señor por amor sufrió por nosotros. Lo que Dios nos propone al llamarnos a un camino de discipulado y cargar el peso de las cosas diarias con su presencia, que hace el yugo suave y liviano, es ponerlo a Él en el centro de nuestra historia. Y esto es muy sencillo de notarlo. Notemos en el sacrificio que hace una mamá por sus hijos,
Ese sacrificio que conlleva a veces muchas dificultades, desvelos, llantos, lágrimas, sufrimientos, etcétera. Sin embargo, la madre lo asume por amor al hijo. Esto es también lo que debe de motivarnos a nosotros. Lo que el Señor nos pide cada día, en cada momento, nosotros tendríamos que hacerlo por amor a ese amor que se nos ha dado, para que al partir pues con Él nosotros encontremos los grandes motivos amorosos que le dan sentido y orientación a nuestro andar. Si el Señor no está en esta presencia continua en nuestro seguimiento, y al tener nosotros las cruces de cada día, entonces no las vamos a poder aceptar, o pondremos resistencia y razonablemente vendrán las amarguras, vendrán, digamos, las amarguras, los malos entendidos. Vendrá también muchas veces ese resentimiento que tendremos con el Señor, porque no hemos comprendido totalmente el amor de Dios para cada uno de nosotros. Por eso es que tendríamos, nuestro eje motivador debe ser el amor al amor. Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí está la exigencia radical del amor más grande por ese amor tan grande que se nos ha dado. Es decir, que lleve totalmente no significa que nosotros lleguemos a odiar a nuestros seres queridos. Significa que el amor de Dios debe estar por encima de estos amores. Es decir, aquí lo que nos pone en evidencia es que también hay una escala de valores dentro de nuestros amores. Y dentro de nuestros amores el amor de Dios debe ser lo primero, y en consecuencia ese amor de Dios traerá lo segundo, como será pues el amor a los padres, el amor a nuestras familias, el amor a los amigos, a las personas más cercanas, el amor a nuestros vecinos, el amor al prójimo, es decir, a la persona que está más cercana de nosotros. Es que el amor de Dios no puede separarse del amor humano. El amor humano tiene que estar trascendido de ese amor de Dios, para que pueda también ser desprendido y también pueda ser motivador para una entrega total y solidaridad con los hermanos que sufren. Sabemos que hay muchos hermanos a nuestro alrededor que están sufriendo. Sabemos que hay mucha pobreza, también sabemos que hay hambre. Sin embargo, cada uno de nosotros se hace solidario en la medida del amor de Dios que hay en nosotros. Debemos, por tanto, no solamente ser solidarios en cosas grandes, también hay que ser solidarios en cosas pequeñas. No solamente solidarios en las cosas visibles, sino en las que no se ven. En nuestras casas, por ejemplo, tenemos esa oportunidad de ser solidarios con nuestros seres queridos, que son nuestros seres más cercanos. Es ahí la oportunidad que el Señor nos da. Si nosotros aprendemos a ser solidarios con los que tenemos más cerca, y que ese sacrificio muchas veces se hace en silencio y no se mira, no se reconoce por los demás porque no lo ven. Sin embargo, ese sacrificio que usted hace por un enfermo, por un familiar enfermo, ese sacrificio de su tiempo, ese sacrificio para poder entregar una comprensión digamos, a una incomprensión, a un malentendido. Sin embargo, ese sacrificio que solo el Señor lo ve, tiene un gran valor redentor. Y es en esto pues que el tiempo de la Cuaresma nos está invitando también a morir a nosotros mismos. Y esto lo hace, es una invitación para todos, para el laico, para el sacerdote, para el religioso, para todo fiel, para todo bautizado. Es morir a nosotros mismos para que entre esa transformación interior a nuestras vidas. Así pues, lo que el Señor nos está diciendo es justamente que el amor hacia Él, hacia nosotros, es el que nos vincula discipularmente y hace el que todo encuentre sentido.
nos está invitando a cimentar la vida en un gran amor, capaz de entregarlo todo, incluso lo más amado, lo mejor de sí mismo. Pero nosotros escuchamos muchas veces en el dicho popular, lo que cuesta vale. Ciertamente que sí. Un sacrificio que nosotros realicemos, ese sacrificio cuesta, pero ese sacrificio tiene un gran valor. Cuando Jesús invita pues al seguimiento, cargando con la propia cruz, invita a seguirlo aunque esto suponga el desprecio. El discípulo no solamente cambia de vida, sino que es un factor de transformación de vida de los demás. Pero para eso tenemos que tener fe, sabiendo que el sacrificio que nosotros podemos hacer por los demás tiene un valor redentor y puede ayudar a muchos. Nosotros si pedimos por la conversión de un familiar, digamos que el Señor le aumente la gracia de la fe a un familiar que nosotros tengamos cercano y lo miremos alejados de Dios, el sacrificio que nosotros realicemos por esa persona es un sacrificio que transforma la vida. Las comunidades cristianas son factores de nueva humanidad, signo de la nueva creación. Por eso el que construye sobre el amor lo hace en el compromiso del amor, en lo sencillo y siempre después de pelearlas, de encontrarlo, que lo ha buscado. Lo buscado es, ¿qué es lo que anhelamos nosotros? La armonía familiar, la casa propia, el trabajo que nos gusta, la oración constante, el equilibrio de la salud, la profesión, la madurez de la fe. Así pues, lo que cuesta vale. Ciertamente que sí. Nosotros que queremos encontrar lo que queremos buscar eso, lo podemos conseguir, lo podemos encontrar en la medida de nuestra entrega a Dios, en la medida en que nosotros podamos resistir con amor el desprecio, la burla, las dificultades, los problemas, aún incluso las mismas enfermedades. Todos los días nosotros nos levantamos con un afán, con un problema determinado. Entremos en esa paz del Señor que el Señor nos ofrece para entrar también en ese dinamismo del abandono en la voluntad del Padre, porque el Señor nos ha presentado esto que el Señor nos señala para bien nuestro y para bien de las personas a quienes nosotros queremos y nosotros amamos. Así pues, podemos hacer de la pobreza que el Señor nos regala una pobreza rica en la espiritualidad del abandono, en esa espiritualidad de la persona que aunque no tenga nada, todo lo tiene porque lo tiene en Dios. Esa alegría de tener a Dios en el corazón es suficiente como para no anhelar lo demás. No pocas veces nuestra primera reacción ante la cruz es salir huyendo, no querer asumirla porque nos cuesta, es querer ir para otro lado, como Pedro, que durante la última etapa de su vida, cuando va camino a la crucifixión que ya le había anunciado Jesús, y Pedro agarra para otro lado, entonces el ángel se le cruza en el camino y le pregunta: ¿a dónde vas, Pedro? ¿Cómo vas, Pedro? ¿A dónde vas? El Señor también a nosotros nos pregunta: ¿a dónde vas? Lo primero que nosotros hacemos ante las dificultades, ante la cruz de cada día, es coger para otro lado, como no hizo Pedro. Quiere decir que humanamente no se puede, digamos, decir que se ama la cruz, porque significa todo lo contrario a lo que nuestra humanidad quiere recibir. Sin embargo, el ángel le pregunta a Pedro: ¿a dónde vas? Cuando él ya iba en camino a la crucifixión, al martirio que el Señor le había señalado, él quería ir para otro lado. Y eso también nos pasa a nosotros. Escapando de la cruz, uno quiere ir para otro lugar, eso es humanamente natural. La fuga se da de muchas maneras: evadir la propia responsabilidad, evitar cargas pesadas, rechazar a los demás, no defender o no asistir a quien me necesita para no meterme en problemas, o no asumir tal apostolado que me da más trabajo.
no perdonar a quien me ha ofendido. Son diversos modos de escaparse de la cruz. Estas son las maneras de oponer resistencia a lo que el Señor nos está pidiendo. Qué difícil, sabemos, es perdonar a quien nos ha ofendido. Tiene que ser un proceso lento, tiene que ser un proceso de asumir las consecuencias del perdón por amor a Dios. Ciertamente que no puede ser una exigencia de la noche a la mañana, pero tenemos que ir trabajando cada uno de nosotros por perdonar a los que nos han ofendido. Es un trabajo de cada día, en la medida en que nosotros aceptamos el sacrificio redentor del Señor. La fuga de la propia responsabilidad. A veces también es una responsabilidad ser un buen padre de familia, ser una buena madre de familia, ser un buen hijo incluso. Es una gran responsabilidad que significa mucho trabajo. Y muchas veces queremos huir. A veces huimos de nuestras responsabilidades y nos asomamos al licor, que es lo más fácil, el camino, digamos, más fácil que podemos encontrar, y justificando así nuestras propias faltas a través de otras faltas. Tal vez esto nos hace menos responsables y nos creemos más adultos, y es todo lo contrario. Somos más niños porque cogemos otras situaciones para justificar lo que en nosotros hay. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad, como la meditación del Evangelio del domingo pasado, si usted lo escuchó, como fue el Evangelio del ciego. El Señor nos lo dice claramente, cada uno de nosotros tiene que asumir su propia responsabilidad. No fue culpa de los padres que el ciego naciera como nació, sino que tampoco fue culpa de los pecados de los padres. Cada quien asume su propia vida, lo que el Señor le ha dado para su vida. Y eso pues tenemos que tener en nosotros el coraje, la valentía para poder asumir lo que el Señor nos da cada día. Por eso pues el licor, además de ser una evasión de nuestra responsabilidad, o otras evasiones que podemos encontrar, por los jóvenes asumen muchas evasiones, por ejemplo la droga, la diversión desmedida, etcétera. Entonces son evasiones que nos van haciendo huir de lo que nos presenta el Señor cada día. Así pues que ser cristiano no es para niños, ser cristiano es para adultos, porque implica un proceso de educación constante de nuestra voluntad. Ser cristiano no es para niños ni tampoco para los ancianos, no para las viejitas que van a la iglesia, no. Ser cristiano significa ser adulto en la fe, y significa ser muy adulto para asumir con mucha responsabilidad lo que el Señor nos pretende dar todos los días. La actitud pues adecuada ante la cruz, según lo que dice Jesús, es aceptarla y cargarla, saber llevarla. Es todo un aprendizaje, saber llevar la cruz de todos los días. A veces lleva un tiempo hasta que uno de nuevo agarra la vuelta, hasta lograr que el peso sea bien soportado. Por eso decíamos anteriormente, no es que sea fácil hacer estas cosas, no. No es que sea, digamos, también una manifestación masoquista, coger las cosas que no nos gustan, no. Significa un proceso gradual de asomarnos a esa voluntad del Señor. Un proceso que se va dando cada día en nuestra voluntad para que se asemeje a la voluntad del Padre, en esa obediencia a la cual el Señor nos llama. Por eso nuestra voluntad tiene que ser educada. Pero primero empezar con pequeños ejercicios, luego vendrá el amor. El amor hará que las cosas las hagamos más fáciles. El amor hará que los sacrificios que nosotros realicemos los podamos aceptar más dulcemente. Por eso el Señor dice que mi yugo es suave y mi carga ligera. Así pues, aquí nos invita a Jesús para cargar la cruz. Hace falta más maña pues que fuerza. Más maña que resistencia, sino esa maña es la maña del amor. Sabiendo aceptarla con amor, las cosas se hacen más fácil. No puede ser una cruz que nos aplaste ni tampoco que nos resulte indiferente.
Dios nos va a pedir nada que esté por encima de nuestras propias fuerzas. Cuando la cruz tiene novedad, tiene un peso y una densidad nuevos, hay que aprender a cargarla, hay que encontrarla a la vuelta. Saber asumir pues la cruz con inteligencia y con intentos, con aciertos y desaciertos, pero con conciencia. Asumir esa cruz que el Señor nos presenta. Desde hoy el Señor nos está invitando a cada uno de nosotros a asumir con responsabilidad nuestras vidas. En nosotros está pues que podamos primero aceptar esa responsabilidad, no decir qué bonito que el Señor murió por mí en la cruz, qué martirio más, yo llego admirada porque el Señor, o admirado porque el Señor ha muerto en la cruz, y entramos en una falsa piedad. Acordemos que en este discipulado significa asumir lo que el Señor nos está pidiendo en este seguimiento. La cruz en las cosas pequeñas. Ningún día sin cruz, no hay día que no tenga su cruz. Ninguna jornada en la que no carguemos con la cruz del Señor, en la que no aceptemos el yugo. El camino del buen soldado de Cristo es la cruz. Su estrategia, la cruz de cada día, nuestra santificación personal, pasa cotidianamente por la cruz. No es desgraciado ese camino porque Cristo mismo nos ayuda. Por tanto, cada dificultad que se nos presente, incluso pasarle la pastilla a un enfermo, puede implicar para nosotros un gran sacrificio. Puede ir entonces contra nuestra voluntad porque nosotros deseamos en ese momento hacer otra cosa. Pero ese sacrificio, al realizarlo con amor, por amor a ese gran amor que Dios nos tiene, entonces se convierte en una gran oportunidad de salvación. Fíjense bien que hasta eso pequeño que nosotros podamos realizar y que nos cuesta, puede servir para nuestra salvación. ¿Y quién no quiere ser salvado? No nos alegremos por las alegrías de este mundo. Alegrémonos por la alegría que vamos a encontrar en el cielo. Esto es lo que el Señor nos da, la santificación. En alguna ocasión encontraremos la cruz en una gran dificultad, en una enfermedad grave y dolorosa, en un desastre económico, en la muerte de un ser querido. No olvidemos que estar con Jesús es toparse con la cruz. Cuando nos abandonamos en las manos de Dios, es frecuente la difamación, la burla, la soledad, las contradicciones, la calumnia. Todo eso nosotros encontramos porque estamos acompañando al Señor. Pero estas mortificaciones nos van a servir porque las necesitamos para mejorar en nuestras virtudes diarias. Si usted se ha decidido por encontrarse con el Señor en su espacio y en su ambiente, usted va a encontrar todo eso. Burla, desprecio, calumnia, difamación. Pero vale la pena que nosotros podamos sufrir eso porque nos ayuda a nuestra santificación, incluso a la salvación de nuestros seres queridos. Estos detalles pequeños pues de mortificación nos pueden servir a nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, nos dice el Señor. Además de aceptar la cruz que sale a nuestro encuentro, muchas veces sin esperarla porque nosotros no la queremos, debemos buscar esas pequeñas mortificaciones para mantener vivo el espíritu de la penitencia. Bien, estas mortificaciones buscadas por amor de Dios son valiosísimas para vencer la pereza, el egoísmo que está en nuestro interior. Y esto nos va a servir de mucho, pues facilitará nuestro trabajo interior, teniendo en cuenta como detalles como la puntualidad, el orden, la entrega en el trabajo, hacer bien las cosas que nosotros o nos han encomendado, por muy insignificante que sea, mucha fidelidad en nuestro trabajo, lo que nosotros realicemos cada día, ser honestos, sinceros, ser buenos hijos y responsables, es lo que el Señor nos pide todos los días. Cosas sencillas que nosotros realicemos, hasta coger una escoba
digamos cosas pequeñas, pero que las hagamos bien por amor a Él. Esto nos va a ayudar a nuestra santificación, a nuestra salvación. No es preciso que sean cosas grandes. El Señor no nos está pidiendo cosas extraordinarias, nos pide unas cosas pequeñas todos los días. Hagamos un examen, veamos cuáles son las cosas que el Señor nos pide y tratemos de hacer ese ejercicio constante. Revisemos, nosotros vamos a descubrir qué nos pide el Señor. Hacer los afanes y la responsabilidad de todos los días con mucho amor. Ganaremos mucho en relación con la confianza con los demás, pero sobre todo con el Señor. Recordemos también que las mortificaciones más gratas al Señor son aquellas que hacen referencia a la caridad, al apostolado, al cumplimiento más fiel de nuestro deber. Digámosle a Jesús al acabar pues nuestro diálogo con Él, que estemos dispuestos a seguirle, a cargar la cruz hoy y todos los días. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos compartido con usted este temita de la reflexión. No desaprovechemos lo que el Señor nos quiere dar para nuestra mayor santificación y también por la santificación de nuestros seres queridos. Sepamos aprovechar la cruz de cada día. Hagamos una pequeña mortificación. Eduquemos nuestra voluntad, sabiendo que ser cristiano es para adultos, es para valientes. Es muy difícil, pero tenemos que pedirle al Señor que nos aumente la fe. Desearles a usted y a su familia muchas bendiciones y hacernos acompañar de la Santísima Virgen María. No olvidemos rezar el Santo Rosario. Hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Siempre
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.